Hola amigos, mi nombre es Lizeth Zapata y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa Semilla de Fe para el Mundo. Hoy nos encontramos con nuestro pastor Edgar Chalarca. Pastor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Lizeth, muchas gracias. Pastor, hoy vamos a hablar de un tema que es muy edificante, muy importante, pero que a su vez es un tema difícil. Sí. Difícil porque los seres humanos, Dios, aunque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, al final somos de carne y los seres humanos tendemos a ser rencorosos, no nos olvidamos fácilmente de lo que nos pasa, y cuando la persona que más cercana está a nosotros nos hiere, que por lo general son nuestros esposos o las esposas, cuando ellos en específico nos hieren, nos lastiman mucho. Sí. Y es difícil llegar a perdonar y es mucho más difícil pedir perdón. Entonces quiero que toquemos ese tema con base a lo que Dios nos enseña. Ok. En Mateo 18, 21, 22, la palabra de Dios nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pastor Edgar, comencemos por explicar por qué es tan importante el perdón. Ok, muy importante, es un mandato de parte de Dios. De hecho, nos identifica como hijos de Dios. ¿Por qué nos identifica como hijos de Dios, Lizeth? Porque debemos actuar tal como es Él. Si nuestro Padre a nosotros nos perdona, nuestra responsabilidad es perdonar. Está de pronto tragiversado o a veces mal enfocado el tema del perdón. ¿A qué me refiero? Enseñamos a los hombres o enseñamos a nuestros propios hijos a perdonar, pero en realidad no enseñamos cómo debe perdonarse y el trasfondo que tiene, la importancia que tiene, a tal punto que cuando Pedro está preguntando aquí, Pedro tal vez está llegando a un límite diciendo es que es el colmo, hasta dónde debo yo llegar. Pedro ignoraba ahí todo lo que le iban a perdonar a él, y el que está preguntando eso es un transgresor de fuerza mayor. O sea, en pocas palabras, él más adelante iba a meter las patas, pero bien adentro, al negar al Señor. Y él iba a vivir esto, le iban a perdonar todo eso, porque Jesús, cuando ya luego resucita y se le aparece a Pedro, al mismo que está preguntando esto, no le cuestiona. O sea, Jesús evidencia para Pedro lo que es un verdadero perdón. No le pregunta y no le dice, ¿te acuerdas que te advertí? ¿Te acuerdas que te dije? En ningún momento le dijo nada. Fue como si nunca hubiera ofendido, como si nunca le hubiera negado. Siempre le dijo, continúa la obra, te llamé a ser un pescador de hombres y vamos a hacerlo. Entonces, la importancia del perdón, Lizeth, es que uno trae liberación. Jesús lo enseña desde el principio. En la oración modelo te lo quiero recordar, o se lo quiero recordar a todos los televidentes. En Mateo capítulo 6, en el versículo 12, lo que conocemos como la oración modelo, el Padre Nuestro. Correcto. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay otras versiones más claras que dice: y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados a los demás. Dios nos perdona. Si Dios nos perdona a nosotros, la responsabilidad de nosotros es perdonar. Ahí está la importancia. Pastor, teniendo en cuenta esto, y como la idea es enfocarnos sobre todo en los matrimonios, muchas parejas estarán preguntando si dentro del matrimonio todo es perdonable, sabiendo que Dios nos perdona. Entonces, si Dios nos demanda eso, en el matrimonio todo es perdonable. Ok, crucial. La respuesta es sí. Sé que muchos verán el video y empezarán a sacudir sus cabezas diciendo: no, eso no es posible, de acuerdo a cómo hayan vivido. Pero sí es posible. De hecho, en el pasaje bíblico que empezaste en Mateo capítulo 18, sí, coloca un ejemplo de un hombre que se acerca a un rey y no tiene cómo pagarle. Es una deuda. Jesús pone una deuda incapaz de pagar para cualquier ser humano. Es una deuda más grande que una deuda externa de un país. Y
y se acerca y ofrece a su propia familia como pago. Y entonces el rey le dice que no, que le perdona toda la deuda. Este hombre, obviamente, el siervo del rey, pues sale contento de palacio, pero se encuentra un consiervo suyo, el cual le debe unos denarios, que equivaldría ahorita a unos miles de dólares, pero poco comparado a lo que es la primera deuda. Y se encuentra a su consiervo que le debe unos dólares y prácticamente lo coge del cuello y le dice que le pague, que tiene que pagarle. Y resulta que él lo echa a la prisión, le dice que no acepta, que le tiene que pagar. Entonces esto llega a oídos del rey, y el rey le dice que manden llamar al siervo, por cuanto no ha sabido perdonar, como le perdonaron a él, como no ha sabido perdonar al consiervo. Entonces ordena que lo entreguen a los verdugos, en Mateo 18. Y los verdugos simbolizan en este caso lo que son los demonios. En pocas palabras, es que es Dios, que es el rey, el deudor somos nosotros, y el consiervo o los consiervos son aquellos que nos deben a nosotros. Si Dios a nosotros nos perdona todo, entonces nuestra responsabilidad es perdonarle también al consiervo. Y al no hacerlo, al no perdonar a los demás, pues entonces nosotros somos entregados a los demonios. ¿Qué es entregado a los demonios? En este caso a los verdugos, como dice acá. Empezamos una vida no de victoria, empezamos una vida de ruina, empiezan los negocios a irse en abajo, empieza la salud a quebrarse, tenemos problemas hasta en los huesos, según dice la Escritura. Todo esto es un gran problema y muchas veces es consecuencia espiritual, y todo todo más bien iniciado por la falta de perdón. ¿Qué tan importante en el matrimonio, Lisset? Pues imagínate, como lo acabo de decir, demasiado importante. Si sea que la pareja continúe con el deseo de estar juntos y de acuerdo al problema que hayan pasado, pero si llegan a un término en mutuo acuerdo de separarse en cordialidad o en paz, pues de todas maneras la responsabilidad de cada uno es perdonar al otro. Cuando digo perdonar, no es que le ate o que tenga la obligación de estar con esa otra persona. Correcto. Cuando digo cuando digo perdonar, es que tiene la responsabilidad como hijo de Dios de olvidar todas las ofensas, porque tal cual nosotros hagamos con los demás, Dios hará con nosotros. Eso dice la palabra. Pastor, pero entonces uno muchas veces puede decir perdoné, ¿cierto? Pero ¿cómo realmente podemos identificar que hemos perdonado? Cuando yo puedo decir sí perdoné de corazón, perdoné de verdad. ¿Cuándo o cómo identificar que uno llegó a ese punto, que realmente perdonó? Ok, es realmente difícil. La estrategia es una, con Dios, pero vivirlo es muy difícil. ¿Cómo se van a dar cuenta los que nos ven si realmente han perdonado? Y no es una mentira. Si el perdón o el proceso de perdón les trajo dolor. Me explico. El perdonar una ofensa a una madre de familia, por ejemplo, que le hayan hecho algo a sus hijos, ellas se quedan con esto guardado en el corazón. O de pronto el engaño, el adulterio de un esposo, ¿cierto? O de una esposa. Esto marca a una persona. O el ser golpeado por un ser amado. Todas estas cosas marcan. ¿Y cómo sabemos que perdonamos? Pues porque tenemos que ir a Dios y doblegar nuestra carne, porque nuestra carne voluntariamente no quiere hacerlo. Nuestra carne no querrá por naturaleza el tener que dejar pasar las cosas como sin ningún tipo como de pago, como de cobro. Entonces el solo hecho de tener que hacerlo, eso trae mucho dolor. A eso es a lo que me refería. Trae mucho dolor a nuestra carne. Por lo general trae lágrima, porque tenemos que decirle al Señor que no queremos, pero que nos ayude. Y a través de la confesión, a través de decirle, Señor, ayúdame, perdono a esta persona, a Julanito, a Peranito, pues entonces
a partir de eso es posible. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque empezamos a verle de una forma diferente. Nos llenamos de compasión, una compasión que no nace de nosotros. Nos llenamos de misericordia. Sí, para eso se necesita que se manifieste, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces empezamos a sentir amor, empezamos a sentir misericordia o benignidad por las otras personas. Esto es solo con Dios. Pero un esfuerzo humano, Lice, te cuento que es casi imposible, porque decimos solo de palabra, de dientes para afuera, como decimos, he perdonado, pero en realidad no. Perdonar genuinamente es muy difícil, trae dolor, pero luego trae sanidad, se convierte en un gozo, es indescriptible. Si se puede vivir y se puede manejar. ¿Es posible en el hogar? Claro que es posible. Obviamente necesitamos a Dios de por medio. El consejo siempre es: vaya a Dios, pídale ayuda al Señor y Dios nos ayuda a eso. Solemos decir, sí, yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? Sí, que es una frase común. Muy común. Y decimos, sí, yo lo perdono, y vemos a la persona que nos ha ofendido venir por el mismo camino y uno tomar otro camino más bien, o hacerse el que no lo ve. Se evade. Ajá. Cuando vamos a la palabra de Dios, tal cual la actitud que Dios toma, Él nos exige que nosotros tomemos. Y la actitud del Padre Celestial es tomar nuestros pecados. Él dice, toma un ejemplo y dice: yo he hecho sus pecados a lo profundo de la mar. O sea, en pocas palabras es que se disuelven, no tengo más memoria de ellos. Y yo sé que nosotros vamos mucho a Dios y le pedimos perdón reiteradamente por los mismos pecados. Pero cuando vamos a la palabra tenemos confianza en que Dios ya nos ha perdonado y no tiene memoria de todo eso. Así mismo deberíamos hacer nosotros con aquellos que nos ofenden. La esposa, tener el corazón de decir: voy a perdonar a mi esposo. El esposo, perdonar a la esposa. Voy a perdonar a mis hijos. Voy a perdonar a mi suegra. Voy a perdonar a cualquier tipo de persona que le haya hecho algún tipo de daño. Tener la actitud de perdonar. ¿Cómo sabrá si le perdonó? Pues obviamente, como decía ahorita, le va a doler, le va a costar, pero va a sentir de que ya no tiene más memoria de eso, ya no se carga, y inclusive hasta mejora la salud. La Biblia dice que David estaba cargado en una ocasión, y dice que hasta que vino y confesó los pecados delante de Dios, y Dios le perdonó. Dice que entonces se avivaron otra vez sus huesos. O sea, hay una consecuencia que viene en nuestro cuerpo por cuanto nosotros no perdonamos. Casualmente, Lisette, o sea, no quiero generalizarlo, pero hay muchas personas que por causa de la falta de perdón sufren en sus huesos, sufren en sus cuerpos, y mucha gente que aún sufre osteoporosis o artritis, y artritis severa. No quiero decir que sea de todos los casos. Sí, claro. Quiero aclarar eso. Pero hay muchas personas que, cuando uno mira su antecedente, tienen un enojo, una rabia guardada con papá, con mamá o con un hermano por años. Y esto se convierte en una raíz de amargura, y ya lo último no es una raíz, sino toda una planta, un árbol que ha germinado ahí, y todo por causa de solo rencor. Ya da sombra. Y el único fruto que da es enojo y rencor, y se siembra rencor. Y casualmente a veces el enojo de una madre se transmite a un hijo, y el hijo crece con ese mismo rencor. Claro. Y por eso Jesús dijo: van a conocer la verdad, y la verdad esa les hará libres. Y esta es la verdad, que en Cristo realmente podemos tener una paz interior. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. El mundo nos da estrategias para perdonar, pero en realidad para perdonar necesitamos a Jesús. Uno, entender de que Jesús me perdonó a mí todos mis pecados, que ha perdonado todas mis ofensas, ha perdonado todas las faltas de Edgar Chalarca, y asimismo ya Edgar Chalarca tiene la actitud para luego tener que perdonar, y no tiene la excusa para decir: yo no perdono a aquel que me ha hecho una falta. Podemos decir que hasta también podría reflejarse hasta en el semblante de las personas. Sí, total. Muchas veces podemos ver personas que, por decirlo así, se mantienen con el ceño fruncido o los ojos tristes. Puede hasta cambiar el semblante. Sí, completamente. De hecho, me viene a memoria, por ejemplo, Esteban.
Dice la Escritura que estaba lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia. Y cuando lo fueron a acusar falsamente, lo iban a apedrear, pero él, lleno del Espíritu Santo, le miraron su rostro y vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. O sea, nuestros ojos muestran la actitud de nuestra alma, la posición. Me viene a memoria, sabes, que algo muy personal, y es que en una ocasión entré en un ayuno de 2 días, y luego tuve una cita normal con mi hermana, y mi hermana me dijo aparte, me dijo: ¿tienes algo hoy? ¿Qué tienes? No sé a qué se refería. Y me dijo: no, tu rostro se ve diferente. Y yo entendía, es por el tiempo que he pasado a solas con Dios. O sea que eso sí se evidencia. Cuando alguien está enojado contra alguien, hay gente que enoja no solo contra alguien, sino contra Dios, ¿cierto? Y maldicen a Dios. Entonces, cuando alguien guarda cualquier tipo de rencor, cuando alguien no se ha atrevido a perdonar, y se manifiesta en el rostro. Hay esposas que vemos con cara amargadas, y esto le dura por años. ¿Y por qué no perdonan? Porque él las compara con otras mujeres, porque su marido de pronto no la ha honrado como debería honrarla, de pronto se siente que no le han dado su lugar, de pronto sus hijos tampoco le respetan, y son mujeres con el ceño fruncido. Sí. Encontramos gente lastimosamente así aún en las congregaciones cristianas. Deberían ser libres, y no, están alabando al Señor, se enamoran del Señor, pero todavía no toman la decisión de tener que perdonar. No saben que realmente están atadas. Lo más tremendo de todo esto es que lo que dice la palabra es que si nosotros, dice, no perdonamos, Dios a nosotros no nos perdona. Y tenemos que recalcar este mensaje desde el púlpito. Esto debería ser mundial en cualquier idioma. El tener que decirle a la gente: ¿quieres ser perdonado por Dios? ¿Quieres ser salvo? Sí, tienes que perdonar todo. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Pero no creo que haya alguien que esté luego delante del trono de la gracia que diga: Señor, gracias por perdonarme, aunque yo no haya perdonado a otros. No creo que eso pueda pasar. Entonces sería Dios mentiroso, y su palabra no miente. Pastor, supongamos que hubo una falla en el matrimonio y la pareja le pide perdón a la otra. Si esa persona no decide perdonar, ahí, ¿qué hace el que está pidiendo perdón? O sea, el que cometió la falta pide perdón a su cónyuge, pero este le dice: ¿sabes qué? No te perdono. El que cometió la falta puede quedar con la paz en Dios, que pidió perdón, pero que no lo recibió. Sí, de hecho es así. La responsabilidad es de aquel, o sea, prácticamente ata a la otra persona. Obviamente no le ata con conciencia, pero la otra persona queda atada, porque la responsabilidad de la otra era perdonar. Pero hay personas que son osados y dicen: no quiero perdonarte. Entonces son atados. Inmediatamente el otro se hace libre. Sí. Que es lo paradójico de esto. Se hace libre al perdonar y al pedir perdón. Sí. Y el que no quiso perdonar se ata, y luego tiene que pedirle perdón a Dios y perdonar al que no quiso perdonar, para poder ser libre. Exacto. Pero Dios en este caso, vuelvo y te digo, es que es justo. Dios es recto, y Él quiere que nosotros seamos íntegros y que seamos como Él, un vivo ejemplo de lo que es Él. De eso se trata el cristianismo, ser idénticos a Él, o ser imitadores de Jesús. Y la especialidad de Jesús fue perdonar. A nosotros nos perdonó. Yo me maravillo porque Dios me perdonó y nos perdona. Correcto. Y si Él es así, nosotros tenemos que perdonar. La responsabilidad de cualquier persona es con humildad aceptar el perdón de otra persona. O sea, cuando alguien venga y diga: quiero que me perdones, tener que decir: yo te perdono.
y luego cuando nosotros sepamos que alguien está ofendido, pues correr rápido a buscar reconciliación, porque está Dios mirando. Esto cuesta, va en contravía de lo que es nuestra carne. Muchas veces, pastor, las personas pueden decir, no, es que yo me voy a quedar esperando a que Dios haga la obra. Esto podemos entender entonces que no es una obra del Señor, sino que estrictamente es una decisión que debemos tomar. O sea, que Dios no va a llegar y te va a poner el sentir, mira, hija mía, hijo mío, debes perdonar. Ya, no, está la orden, es un mandato. Es un mandato, es imperativo. Es que si no perdonamos, Lizeth, no somos perdonados. Eso lo puede maquillar como sea. Alguien dirá, no, yo tengo, bueno, hay excepciones, está la violación, el maltrato. Estamos en un país donde cuando vemos noticias vemos toda clase de aberraciones. Vemos la cantidad, son miles de niños, miles de mujeres violadas, maltratadas, asesinadas. Estamos en un país, Colombia, donde no perdonamos. Y nos cuesta, y la gente dice tener que perdonar al violador, es imposible. Entonces por eso te digo que el perdón es solo mediante Jesucristo, es posible. De resto, sin Jesús, no. Religiosamente se dice que se perdona, pero no, eso se guarda el rencor. Me viene a memoria los dos hijos, por ejemplo, del rey David, ¿cierto? Está Absalón, y tiene Amnón, que ve a su media hermana, la quiere tomar por mujer, y a través de una estrategia se hace el enfermo y hace que ella lo atienda. Y Tamar se acerca a él, y Amnón lo que hace es violarla, la deshonra como mujer, y Absalón se llena de enojo. Pero para que nadie se dé cuenta de nada, guardó ese enojo 2 años. 2 años. Comieron juntos, caminaban juntos, 2 años. Hasta que vio oportunidad. O sea, eso hace el rencor. Sí. La falta de perdón hace eso, que el tiempo no pase. El tiempo se congela. Y una persona amargada, hoy, puede estar amargada dentro de 5, dentro de 10 años. Y uno dice, pero es increíble cómo guarda rencor. La palabra enseña que una mujer enojada, Salomón, con harta experiencia, dice que ella coloca un muro de discordia. ¿Quién puede pasar eso? La única forma de pasar esa barrera es a través del perdón. Si no hay perdón genuino, entonces no, eso es un muro. En el caso de Absalón, pues ya conocemos por la palabra el resultado, y es que pasaron 2 años. 2 años después buscó la oportunidad, se vieron solos, ¿qué hizo? Y lo mató a su propio hermano. Eso hace la falta de perdón. La falta de perdón es que pasa una cuenta de cobro que luego nos trae ¿cómo se dice? Una responsabilidad, ¿cierto? O bien una consecuencia en nosotros, y en este caso es condenación. Qué tremendo, pastor. Yo creo que lo más importante que debemos como enfatizar hoy es que es necesario perdonar, pedir perdón, y no solo, y pensar que no es por el beneficio del otro, sino que es por nuestro propio beneficio, por nuestra paz interior, por nuestra comunión con Dios, y sobre todo, lo más importante, por nuestra misma salvación, porque ya usted lo ha dejado perfectamente claro, que si no hay perdón, no obtenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, les esperamos que este tema haya sido de gran bendición para ustedes, que hayan sido edificados, y recuerden que si tienen alguna inquietud, algún comentario, o si desean que oremos por usted, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o contactarnos por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, o escribirnos a nuestro correo electrónico, y por este medio nos podemos comunicar con usted y ayudarles en lo que necesiten. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido, y los esperamos en nuestra nueva emisión de su programa Semilla de Fe para el Mundo. Bendiciones para todos. Dios le bendiga.